Y bueno, como decía el pastor Baumer, desde hace poco tiempo nada más, el año 1984, poco tiempo, ¿verdad? Claro, porque todavía estoy joven. Vine de niño, vine de infante aquí, y transcurrieron 10 años de la historia de mi vida estando aquí hasta la adolescencia. Y como que hemos sido testigos de poder, en el transcurso de estos 10 años, hacer algunas cosas de lo que ahora vemos este lugar de forma muy grande que Dios ha hecho. Por algo el nombre de la iglesia no es aposento alto, ¿verdad? Entonces estamos sobre un lugar mucho más alto. Y entonces el día de hoy que estamos ustedes, y bueno, también estamos porque he sido parte de este desarrollo, celebrando el mes de aniversario, en el cual tenemos que agradecer al Señor por todo lo que hace y seguirá haciendo, por todo lo que hizo obviamente durante los 56 años que va a cumplir la iglesia. Entonces, este es un momento muy especial, este es un momento muy grande en el cual Dios ha placido que usted esté aquí, justo en esta fecha, en este horario, en este tiempo y en este culto para la gloria de nuestro Dios. Vamos a, antes de poder comenzar, agradecerle a Dios a través de una oración para que Él hable a cada uno de nosotros. Oramos brevemente. Señor, oh Padre amado, en este tiempo, Señor, que estamos para recibir tu palabra, ayúdanos a que tú abras nuestro entendimiento, Señor, a través de nuestra voluntad que esté en nuestro corazón, y que llegues, Señor, a poder comprender en nuestra razón lo que tú tienes en tu palabra, Señor, en este día, Señor. Oh poderoso Dios, háblanos a cada uno de nosotros. Lo que tú tienes, Señor, se nos tiene que quedar para la acción viva que es tu palabra, para no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Ese es el fin importante en el cual tú nos das, Señor, de tu palabra, en el que nos gozamos en estos próximos minutos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, toda obra siempre hay algo que uno puede celebrar, pero una vez sucedió con un hermano, espero que no sea su caso, pero este hermano había construido su casa. Entonces, tan contento, llamó a la esposa y le dice: ahora ya no vamos a vivir en casa alquilada, tenemos nuestra casa propia. ¿Te acuerdas de aquel terreno que juntamos? Ahora acá está la casa. El hermano de hecho era albañil. Entonces llega la esposa y tan emocionado, y ella también, y cuando de repente ve la esposa que abre la puerta, y en la casa que había ya para que puedan vivir, la esposa ve que no había ventana. La esposa ve que el baño todavía no estaba terminado. La esposa ve que faltaba poner un piso mucho mejor todavía. Y le dice al esposo: ¿estás contento por eso? Y el esposo dice: obviamente, ¿no? Ya tenemos nuestra casa propia. Pero la esposa le dice: falta todavía terminar. Esta historia nos quiere decir que en la obra del Señor siempre hay algo más por hacer. Si nosotros lo asociamos a lo que es la iglesia, siempre hay algo más por hacer. Y si usted ve aquí, estamos en este lugar inaugurando, ¿verdad? Pero siempre hay algo más por hacer. Queda en cada uno de ustedes algo más que ver por hacer para la obra de Dios. Y cuando vamos a la Biblia, vemos en Nehemías 2:18, dice la palabra del Señor en Nehemías 2:18, si lo puede buscar allí, pero si no, yo les voy a leer. Y dice este versículo: entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Dos palabras claves en este versículo: levantémonos y edifiquemos. Toda obra comienza desde Dios. Amén. Toda obra comienza con una visión, con algo por realizar. Este hermano que llevó a su esposa a la casa tenía la visión de que pudiera vivir en un lugar propio, porque tantos años estaban alquilando. Entonces el propósito fue comprar un terreno, y no solamente comprar un terreno, sino que construir. Entonces hay una visión, luego de una visión hay que construir, y la construcción no se hace solo, ¿verdad? La construcción se hace en unidad.
Esa es una palabra clave para todo desarrollo. Que primero tenemos que ver la visión y luego la unidad. Y la unidad puede hacer que un propósito de alguien que no piense, pero sin embargo se sujeta y transforma algo que no es para hacer algo positivo en la gloria de Dios. Y una construcción deja un legado, ¿verdad? Deja algo para la siguiente generación. Eso es lo importante de que cuando nosotros estamos en la visión, no solamente queda para el momento exacto, sino quedará seguramente, si es que no viene Cristo, para 50 años más, ¿verdad? Si nosotros nos prolongamos en la historia de la iglesia 50 años más, aquí en Aposento Alto serían 106 años. Depende de Dios, ¿verdad? Pero esto que ustedes hacen va a quedar para la siguiente generación, para que se puedan gozar de lo que Dios ha hecho. Entonces, en el pueblo de Israel, este es un momento clave en que Dios va a utilizar la vida de 3 personas para que todo el pueblo pueda decir estas 2 palabras: levantémonos y edifiquémonos. Muchas veces se habla de algo por hacer, pero no todos están en ese propósito de trabajar en esa orientación. Algunos siempre pondrán dudas, ¿verdad? Y dirán, ¿y el factor económico? Dirán, pero nosotros somos pocos. Dirán de repente, ¿para qué vamos a hacerlo? Es porque no estamos andando en una unidad. Cuando vemos en el libro de Hechos y cuando Dios quiere dar una gran oportunidad a la iglesia para que se desarrolle, efectivamente es cuando ellos estaban buscando unidos y unánimes. Y justamente en un lugar que denominaron Aposento Alto, un lugar de alguna casa allá en Jerusalén, donde ellos buscaban la presencia del Señor, pero no solamente estaban ahí orando como algo rutinario que se podía hacer, sino que estaban orando unánimes y unidos con un solo propósito. Entonces, cuando se quiere lograr algo, es importante la unidad. No solamente estar todos aquí unidos, ¿verdad? Sino que unánimes, en un solo criterio, en un solo pensamiento, en una sola visión. Y Dios comienza a bendecir cuando hay esto. No se trata de tener tantos soles, no se trata de tener tanta riqueza material, no se trata de tener también a personas que pudiéramos decir, con este grupo humano cuento y podemos hacer las cosas. Saben que Dios buscó y ubicó a usted. Hay una palabra muy contundente que dice lo más vil y lo menospreciado, lo que no tiene valor, pero para que lo haga Dios con un gran valor, para que Dios, lo que usted de repente a sí mismo se puede ver como insignificante, Dios en usted ha puesto un valor, y ese valor lo podemos unir para grandes cosas que Dios quiere, no solamente con lo que se está haciendo, sino en otras cosas, porque como el hermano hizo su casa y de repente él vio que todo estaba bueno, sin embargo le faltaba algo. En la iglesia siempre falta algo por hacer. Así que lo más importante es no solamente cuando hemos terminado una obra, sino qué función le damos a esa obra, qué función le damos a lo que nosotros hemos tenido. Por ejemplo, hace algunos años en nuestro país se celebró los Juegos Panamericanos y todos los deportes tenían que tener su infraestructura. Pero terminaron los Juegos Panamericanos y muchos deportes con buenas infraestructuras quedaron en el lado. Y la gente habla de esto, los famosos osos blancos. Es decir, en un momento se hizo, pero no se pensó que el deporte tenía que desarrollarse. A veces podemos levantar grandes infraestructuras, pero si no le damos uso, ¿de qué nos sirven esas grandes infraestructuras? Entonces, cuando nosotros buscamos de Dios, siempre va a haber un propósito, siempre va a haber algo que se pueda hacer el uso adecuado para que la gloria de Dios pueda descender, para que la gloria de Dios venga a desarrollar lo justo y preciso con la visión que se dio, porque aún todavía hay trabajo en la iglesia, aún hay almas por qué hablar de Cristo, hay unas almas desesperadas en el mundo que está tan convulsionado, pero nosotros a través del mensaje de Dios y con lo que tenemos traemos esperanza para un cambio de vida. El pueblo de Israel se encontraba en una situación de dificultad,
Ellos, por no obedecer a Dios, estuvieron cautivos muchos años en Babilonia, mucho tiempo, hasta cambios de gobierno, pero sin embargo Dios levantó de ese lugar a una persona que ni siquiera uno podía decir calificaba como por hermano de iglesia, pero este rey Ciro dio la oportunidad para que volvieran a Jerusalén. Y cuando regresaron allá, es verdad que cuando nosotros nos dicen vas a regresar a un lugar, vas a regresar de repente a tu ciudad donde saliste, y cuando llegas tan contento allá, encuentras totalmente destruido. ¿Qué tienes que hacer cuando hay algo destruido? ¿Te quedas conforme con eso? ¿Quieres vivir en un lugar donde hay ruinas? ¿Verdad que no? Tienes que mejorar, tienes que cambiar, y tú eres parte de esa mejora. Entonces el pueblo de Israel vio que todo estaba en desorden. Sin embargo, en el desorden Dios puso orden a través de la vida de Esdras, a través de la vida de Nehemías, que creyeron a Dios, y por eso hablan del pueblo de Israel, y el pueblo de Israel entiende ese propósito, porque había una visión, y expresan esta palabra: levantémonos y edifiquémonos. ¿Cuántos están preparados para hacerlo? De repente lo han demostrado, ¿verdad? Pero siempre en la iglesia hay algo por hacer. Siempre hay algo que nosotros podemos decir, como se expresa en la Biblia: obedecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero no solamente es quedarse en esa posición, sino que avanzar a algo más, agradecidos al Señor por algo más. Y si podemos avanzar más, lo podemos hacer. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos siempre ver algo que dificulta, pero sin embargo es una opción para mejorar. Cuando Dios establece un orden, primero tenemos que entender cómo debemos de adorar a Dios. ¿Cómo usted adora a Dios de manera particular? ¿Solamente adora a Dios cuando viene a la iglesia? ¿Solamente adora a Dios cuando pasa dificultades? ¿O su adoración es permanente? Dice la palabra de Dios que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. No solamente de un momento, sino que todo su tiempo, toda su vida y toda su acción sea de adoración a Dios. Todo lo que uno hace sea de adoración a Dios. Claro que tenemos nosotros que arrodillarnos, ¿verdad? Postrarnos ante Dios, y esa es una acción de adoración. Pero toda nuestra vida tiene que ser de adoración. En nuestro día a día, cuando nosotros caminamos, cuando nosotros trabajamos, nuestra acción tiene que ser de adoración. Lo que nosotros hagamos, lo que nosotros hablamos, tiene que ser de adoración. Entonces, el pueblo de Israel tenía que entender que tenía que regresar a los principios de la adoración. ¿Cuántos tenemos que entender que nuestra vida tiene que estar en un fluir de adoración? Y no solamente eso, sino que Dios, después de que haya una oración, también enseña qué es lo que se necesita entender de la palabra del Señor. Y en la iglesia hay mucha enseñanza, ¿verdad? En la iglesia nosotros recibimos ese adiestramiento que es necesario para el fluir del entendimiento del cual yo cómo hago mi adoración, cómo yo me puedo desarrollar, cómo yo puedo seguir adelante. Y también en todo esto hay una protección de parte de Dios, porque cuando yo adoro y cuando yo entiendo, voy a cambiar mi manera de ser, voy a cambiar mi manera de actuar. Y ahí es lo que Dios estaba proveyendo, no solamente para el tiempo en Israel, no solamente para los primeros creyentes que recibieron una instrucción de parte de Jesucristo, sino para la iglesia de ahora, para el tiempo de ahora, en el cual la palabra es viva y nosotros tenemos que hacer acción de la palabra. Por eso que la palabra es viva y eficaz, según la acción. Por todas estas cosas, Dios no solamente estaba restaurando una ciudad, Dios restaura los corazones. Dios enseña a cada uno de nosotros cómo debemos actuar. Dios nos da a cada uno de nosotros de manera diferente, pero tenemos que estar unidos. Tenemos que estar unidos en un solo propósito. Este pueblo estuvo unido en ese propósito de levantar la ciudad. Y no solamente la ciudad, sino que el templo, la casa de Dios. Obviamente que alguien dirá, pero Dios está en todo lugar, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros decimos, pero Dios merece un lugar en el cual nosotros nos podamos reunir, en el cual nosotros podamos estar unánimes en buscar los propósitos de Dios. Así que
no solamente se trata de celebrar una construcción, como lo hizo el pueblo de Israel, sino que se trata de entender el fluir de Dios en ese lugar. No solamente se trata de un ambiente, sino como Dios va a hacer de ese ambiente que el poder de Dios descienda en ese lugar. Eso es lo que se celebra, eso es lo que nosotros podemos hablar de una inauguración como tal, de la presencia de Dios en ese lugar, de que cada uno de nosotros que debemos de adorar a Dios en espíritu y en verdad, estamos, qué acción realizando en ese lugar. Eso es la gloria. Las paredes o los lugares pueden albergar personas, ¿verdad? Y a veces buscamos lugares mucho más grandes porque la iglesia crece. Buscamos muchos lugares, ¿verdad? Pero no solamente tiene que estar en una infraestructura, sino entender que en ese lugar Cristo transforma a las personas. Aleluya, amén. Nosotros podemos tener ladrillos y poder construir y otros recursos que necesitan los materiales, ¿verdad? Pero no solamente en eso. Dios comienza con corazones rendidos. Podemos tener una infraestructura impresionante, pero cuando no hay unidad, cuando no hay una transformación, eso podría volverse obsoleto. Sino que cada día nosotros tenemos que estar con corazones rendidos ante Dios. Y la gran pregunta surge aquí. ¿Qué o cómo es la obra que hace Dios? ¿Cómo yo puedo entender que Dios está haciendo la obra en mí? ¿Cómo yo puedo entender que hace la obra en la iglesia? ¿Cómo yo puedo entender esos propósitos que Dios va a dar? Entonces hay una palabra clave, hay una frase que dice: les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Nehemías nunca habló primero del rey, porque el rey sí lo dijo: haz tú, sal, yo te voy a dar los recursos si es necesario. Y hay personas también que ven el trabajo de la iglesia, ven lo que la iglesia hace en la transformación de las personas y hasta quieren invertir, pero sin embargo no ese es el propósito, sino que entender que Dios está hablando por el medio de esas personas para que la obra se realice. No está nuestra opción en el dinero, porque algunos ponen sus ideas, sus aspiraciones en el dinero, y vemos muchas personas que han podido levantar obras de Dios sin tener un solo sol. Pero es la mano de Dios que hace todas las cosas. Es algo de locura, pero sin embargo es lo que Dios hace. Algunos han podido tener dinero, pero no tenían materiales, esa opción de comprar, y de repente no les alcanzaba. Pero Dios hace las cosas. Cuando Dios habla, cuando el pueblo está unido, todo se cumple para la gloria de Dios. Antes de levantar un muro, Dios levanta personas. A veces podemos levantar muros, ¿verdad? Podemos levantar nuestra casa, tan elegantes que pueden ser. Sin embargo, hay un defecto allí. Como una vez, un testimonio de una iglesia que había levantado como 4 pisos y ya todo estaba bueno, ¿verdad? Y obviamente los hermanos ahí hacían tanto la obra que ese lugar se llenaba y había mucho desarrollo. Sin embargo, encontraron que hacía muchos años había un río que habían canalizado y justamente había las filtraciones. Así es que le dice Defensa Civil: ustedes tienen que traer abajo todo ese templo. Qué difícil sería, ¿no? Con tanto esfuerzo y que te digan eso. Pero esa iglesia atravesó ese problema, pero fue una oportunidad para ver la mano de Dios. Ellos tuvieron que traer todo abajo y construir algo mejor. Y Dios ha podido bendecirlos cuando no tenían nada, pero estaban dispuestos a que Dios haga y levante no solamente muros, sino a personas en el cual estaban en el propósito de Dios. Antes de que un proyecto sea, nosotros tenemos que entender la visión de Dios para ese lugar. Porque podemos tener buenas ideas, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios es el que hace el propósito, Dios es el que hace la obra. Cuando Nehemías vio esto, pasó meses llorando, ayunando, orando antes de mover una sola piedra. A veces nos emocionamos, ¿verdad? Y levantamos, a veces mucho hacemos en el propósito, pero toda bendición de Dios para una obra que se construya comienza con la oración. Y Dios a través de la oración nos va a dar la visión. Dios a través de la oración va a poner a personas claves
Así es que nada nace de la improvisación. Nada nace de un deseo esquivo por allí, sino del propósito que quiere hacer Dios en la vida de una iglesia, del propósito que quiere hacer Dios en la vida de cada uno de nosotros, porque es la presencia de Dios la que se va a glorificar en medio de estos tiempos. Noé recibió un diseño para un arca. Moisés recibió un diseño para una libertad. David recibió un diseño para gobernar. ¿Qué estamos recibiendo nosotros de parte de Dios? Nehemías recibió una visión de construcción. De repente podemos analizar y catalogar a Nehemías de dónde vino, y podemos nosotros argumentar mucho teológicamente, pero sin embargo, cuando hay personas que entienden la visión y reciben el mensaje, ahí está Dios para bendecirlo. No se necesita tanta preparación, no se necesita de repente decir que fluye y que es bueno, ¿verdad?, la preparación y que podamos fluir. Sin embargo, Dios quiere a personas que le obedezcan y que entiendan el propósito de la visión. Porque Dios siempre muestra el propósito antes de mostrar el camino. Moisés no es que era un devoto de las cosas de Dios, ¿verdad? Pero sin embargo Dios lo llamó. Y muchos otros, de repente, que tal vez alguien no pueda ver ello, sin embargo Dios está viendo el corazón de cada uno de nosotros, así como vio el corazón de David. Un adolescente que ni siquiera alguien podía imaginar que podía ser el rey, pero sin embargo Dios está allí. No basta solamente con hacer algunas cosas, sino hay que preguntarnos cuál sigue siendo la visión de esta iglesia. Si nosotros hemos inaugurado esto, ¿qué queremos hacer después? Por eso le decía, en la iglesia siempre hay algo más por hacer. La iglesia no se debe morir en sus laureles. Toda construcción visible nació primero de algo invisible, que es Dios hablándonos a cada uno de nosotros. Las manos pueden edificar, pero Dios cambia y te edifica tu corazón. Cuando Dios da la visión, también da la provisión, porque a veces no se tienen los recursos, sin embargo, Dios ayuda en medio de esos recursos. Cuando seguimos viendo este pasaje, este versículo, hay una frase o dos palabras importantes. Dijeron ellos: levantémonos y edifiquemos. Toda obra se construye bajo una unidad. Toda obra se hace unidos. No somos mil oficios, ¿verdad? El pastor no puede hacerlo todo. Necesita de la unidad. Necesita de un trabajo en conjunto. Necesita que se accione. Entonces, cuando ellos escucharon esta declaración de Nehemías, dijeron: levantémonos y edifiquemos. Jeremías no dijo: yo solo voy a construir, sino les imploró a ellos para que estuvieran en el propósito de accionar. ¿Usted puede hacer algo bueno sentado o acostado? ¿Verdad que no? ¿Qué necesita? Levantarse. Y si yo les digo todos levántense, podrán ustedes correr, podrán ustedes caminar, podrán abrazar, podrán hacer muchas cosas. Pero a veces cuando estamos sentados, y muchas veces hasta yo lo hacía, y si hablamos de mis primeros años acá en la iglesia, yo aparecía sentado nada más. Y yo decía, cuando tenga tantos años recién me voy a parar. Pero el Señor me comenzó a levantar a partir de los 11 años. Me comenzó a hacer cosas que yo debía de hacer. Entonces muchas veces queremos la comodidad. Y este mundo está en bastante confort, ¿verdad? Para nosotros comunicarnos con alguien, así lo podemos hacer. David me dirá: agarro mi celular y llamo. Agarro mi celular y hasta tengo mis cuentas en el banco. Este aparatito parece que lo tiene todo, pero hay algo que no lo tiene: la acción de Dios para bendecirte. Eso no lo tiene, ¿verdad? Entonces, para que nosotros hagamos algo, primero tenemos que levantarnos. La obra de Dios nunca avanza con una sola persona. La obra de Dios nunca avanza con ociosos, sino con personas que están dispuestas a trabajar. Jesús escogió a personas claves que estaban trabajando en lo que ellos tenían para hacer su obra. Dios también está llamando a personas claves para hacer su obra. Cuando Nehemías les dice eso, de que ellos se levanten, el pueblo entendió y comenzó cada uno a trabajar por familia.
Nadie hizo todo, sino todos en conjunto hicieron que la visión de Dios se accione. Nosotros no lo podemos resolver todo, ¿verdad? Pero sí todos podemos resolver un problema. Amén. Amén. Es ilógico que yo diga voy a construir un templo cuando yo ni siquiera sé de planos. Yo ni siquiera sé de albañilería, yo ni siquiera sé cómo hacer para comprar un terreno. Necesito a personas claves y unidos podemos hacer ese propósito. Así es que el pueblo entendió esto y cada una de las familias hizo algo. En la iglesia no todos hacen todo, ¿verdad? Hay algunos que predican, ¿correcto? Hay algunos que enseñan, hay algunos que limpian, hay algunos que ofrendan. Hay algunos que hasta hacen las cosas en silencio, pero sin embargo están en la visión, porque siempre se va a necesitar de alguien. Aunque se pueda decir, tal vez este hermano como que está aquí, no sé, parece que su asiento está muy caliente, ¿no? Pero sin embargo, en algún momento, cuando todos trabajamos unidos, este se va a poner a accionar y a trabajar, porque Dios está con nosotros. Así es que Dios está viendo cómo nosotros nos unimos. Dios está viendo cómo nosotros nos esforzamos en ese propósito. En toda la iglesia hay hermanos que quieren ser eso. ¿Qué cosa? Micrófonos. ¿Por qué? Porque le gusta estar delante, ¿verdad? Le gusta hablar, le gusta que todos lo vean. Pero esto, si yo desconecto, ¿podría ustedes escuchar? No. Conectar. Ahora sí me escuchan. Pero si alguien apaga por allá, entonces todo es un trabajo en conjunto. Tiene que haber electricidad, tiene que haber equipo de sonido, tiene que haber cable, tiene que haber micrófono, porque todos hacemos la obra de Dios. Por ahí apareció un día hablando en las redes sociales y dijo, sin mí la gente no se comunica, sin mí la gente no chismosea, ¿verdad? Y apareció por ahí la electricidad y dijo, el internet, ¿sabes qué? Si no existiera el internet, tú nunca hubieras existido. Así que el internet parece más importante, ¿no? Pero apareció la electricidad y dijo, si no me hubieran inventado, ni ustedes existirían, porque necesitan cargarse para que funcione. Y muchas veces, decimos que nosotros somos importantes, sin embargo el trabajo de equipo es lo más importante. El trabajo de equipo es lo que hace la obra realidad y avanza. Levantémonos y edifiquémonos. La unidad no significa que todos hagamos lo mismo, sino que todos trabajemos para el mismo Señor, que es el que lo galardona, que es el que nos impulsa, que es el que nos lleva de victoria en victoria, de gloria en gloria. Cuando el yo desaparece, debe existir el crecer nosotros. Muchas veces hablamos en el yo y a veces nos equivocamos en hablar en el yo. Sin embargo, nuestro lenguaje como iglesia tiene que ser nosotros. Claro, tú hiciste algo, sí, pero es el nosotros, en conjunto lo logramos. Esa es la gloria de Dios. Una iglesia unida puede hacerse en meses lo que una iglesia dividida no lo puede hacer en años. A veces nos sorprendemos, ¿verdad?, que algunas iglesias que comienzan a formarse y comienzan a crecer es porque está la unidad allí. Y a veces hay iglesias que tienen muchos años y uno regresa después de tiempo y ve que todavía sigue con el primer piso. Ve que todavía no han cambiado ni siquiera las sillas, pero cuando uno viene de repente a aposento alto encuentra esta instalación. Es algo que Dios está haciendo porque están entendiendo la unidad, que es la clave para toda bendición en el reino de los cielos. También podemos decir que toda obra material produce una construcción espiritual. Cuando Esdras terminó el templo, abrió la palabra y dijo ¿por qué? Porque el edificio nunca fue objetivo, sino esto era un instrumento para glorificar a Dios. Este no es el objetivo final de la iglesia, porque sí podemos construir, sí podemos hacer, pero el objetivo primario de la iglesia es que las personas vengan a Cristo. Para ello necesitamos obviamente infraestructura, para ello necesitamos estrategias, pero que Dios se pueda mover y desarrollar allí. Un templo hermoso sin la presencia de Dios es solamente un monumento. Y tenemos muchos templos, ¿verdad? Muchos lugares. De repente la región tradicional construyó muchos templos, pero cuando vamos ahí, hasta
miedo estar ahí. La iglesia no te tiene que dar miedo, el templo no te tiene que dar miedo, al contrario, te tiene que dar ganas de servir al Señor, ganas de buscar para que tú puedas levantarte en gran manera. Un ambiente será glorioso si se predica el Evangelio, si nuevas almas vienen constantemente y esto comienza a crecer. Y no solamente que vengan a Cristo, sino que hagamos discípulos. El mensaje del Evangelio no solamente es con decirle a las personas y que acepten a Jesucristo, sino que se hagan discípulos para que el trabajo siga, para que el trabajo continúe en las siguientes generaciones. Desde los niños, los jóvenes, adolescentes, adultos y todas las personas necesitan de Cristo. ¿Quién va a anunciar ese Evangelio? ¿Será el templo? ¿Verdad que ahora se vende tanto la imagen en las redes sociales? Y que es bueno, ¿verdad?, vender la imagen en las redes sociales, pero las palabras que no tienen ninguna profundidad en el Evangelio no van a atraer a las personas a Cristo. ¿Quién hace la obra? Nosotros, que somos los instrumentos para que la gente se acerque a Cristo. Nosotros somos los que hacemos esa obra de Dios. Dios quiere que jóvenes descubran su llamado, que las familias sean restauradas, que el niño pueda entender que a su corta edad Dios tiene un llamado y un propósito con él. ¿Cómo se logra? No se logra con una iglesia desunida, se logra con una iglesia unida. Que la iglesia pueda albergar y decir, unidos podemos nosotros encontrar nuestro propósito en la vida. Jesús dijo, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Pero Él no hablaba solamente de una edificación, sino hablaba de la gloria, hablaba de su cuerpo, hablaba de que la iglesia va a seguir hasta que Él venga. Y mientras Jesucristo no venga, tenemos tanta tarea por hacer, tantas cosas por hacer. Cuando nosotros vemos las estadísticas de las ciudades, la población es enorme, ¿verdad? Hay ciudades que tienen 100.000, 200.000 habitantes, o quizás 50.000 habitantes. Y cuando vemos la iglesia, a veces hay tantas iglesias, pero su membresía son 20, 10, 5, y por ahí algunas un poco más. Pero cuando hacemos la estadística, los evangélicos, los cristianos, ni siquiera llegamos al 10% de la ciudad. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Sí, es bueno edificar, pero más importante que los corazones sean transformados por el poder de Dios. Que esas personas vengan a Cristo y que esa estadística pueda cambiar. Que las iglesias fluyan con la presencia de Dios y muchos vengan a los pies de Cristo, porque nosotros hablamos, porque nuestro testimonio declara que Dios existe y es real. Así que eso es lo que Dios quiere, que un templo no solamente se llene con ambiente, sino con el poder del Espíritu Santo. Eso es lo más importante. Así que a veces nos preguntamos y decimos, como yo una vez pregunté a un pastor que tiene una iglesia como para 2.500 personas, tiene un colegio, tiene un lugar para albergar a los niños, tiene un comedor popular, tiene una librería, tiene un mini restaurante. Y pues yo me estaba haciendo números, ¿no? Y yo esperaba la respuesta del pastor y que me diga los números. Y le pregunto, ¿cuánto costó esto? Y él me dice, costó 2 cosas. Primero la oración y luego la unidad. Amén. Y me dejó sorprendido, porque obviamente yo estaba esperando que me diga, pues costó tantos y tantos dólares, ¿no? Para más o menos hacer mi cálculo. Y usted dijo, en mi cuenta ese dinero, ¿no? Por fe, obviamente. Pero hay algo que el mundo no puede entender y nosotros entendemos. Todo es un valor espiritual para que la gloria de Dios pueda darse en todo lugar. No solamente allá, sino aquí, en este lugar, en esta iglesia, aquí en esta ciudad. Porque Dios es el Dios que quiere que nosotros vayamos en unidad para su gloria. El éxito de un templo no se mide por la arquitectura, sino por las vidas que ha transformado. El éxito se entiende por eso. Así que toda obra es para una siguiente generación. Nosotros disfrutamos el esfuerzo de que alguien oró cuando se comenzó a pensar en esta iglesia. Alguien oró cuando se comenzó a tener este terreno. Alguien también, obviamente, que dio. Es obvio, ¿verdad? Que necesitamos los recursos. Pero en esa edad, alguien también soñó con lo que puede hacer la iglesia.
y de repente todavía hay sueños, todavía hay cosas, pero lo más importante ante lo que se ora, lo más importante ante lo que se da y a lo que sueña es cuánto le creemos a Dios. Cuánto le creemos a Dios aunque nuestras finanzas digan 0 soles, aunque no tengamos nada material. Sin embargo, cuando le creemos a Dios, Él hace la obra. Y esto no tiene que quedar solamente para nosotros. Lo que la generación, cuando comenzó la iglesia, hace 56 años, soñó, de repente alguien ideó y dijo, esto va a ser a 10 años, esto va a ser a 20 años, esto va a ser a 56 años. Y nosotros que estamos aquí, estamos en este lugar, viendo los resultados de ese trabajo, de todo el esfuerzo. Pero también la iglesia tiene que dejar algo para la siguiente generación. ¿Qué estamos dejando para la siguiente generación? ¿Solamente infraestructura? ¿O que le creamos a Dios que Él puede hacer todo? Eso es lo que tenemos que dejar para la siguiente generación. Que Dios nos desafía a que lo próximo viene mejor. Cuando Dios quiere hacer su obra, tenemos que nosotros sembrar para que la siguiente generación coseche. Para que alguien pueda decir, no solamente los niños son el futuro, sino que son el presente, pero ya lo estamos visionando en el futuro. Lo que ahora de repente yo puedo decir, y si lo pongo en mi edad, de acá a 50 años voy a tener 95 años. Pero, ¿estaré vivo o no estaré vivo? ¿Jesucristo vendrá o no vendrá? Y a veces muchos se preguntan eso y se limitan en alguna de las cosas. Y bueno, no hacemos nada porque Jesucristo viene. Pero ¿saben qué? Tenemos que cambiar nuestro pensamiento. Y creo que la iglesia aquí ha cambiado ese pensamiento porque hace la obra. No solamente esperar que Jesucristo venga, sino si estamos en la tierra y tenemos las manos para hacer la unidad y el propósito de Dios y le creemos, sigamos haciendo la obra de Dios. Sigamos haciendo lo que Dios hace y que entendamos ese propósito para que nuestra siguiente generación pueda entender lo que es Dios, puede entender que en su tiempo también Dios va a ser más grande el nombre de su iglesia, porque Dios está con nosotros siempre. ¿Y saben qué? Hay algo que tal vez ustedes nos han pasado. Usted puede construir, ¿verdad? Y de acá a unos años, eso que usted construyó se debilita. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Reparar. Dios está reparando su corazón. Dios está haciendo algo nuevo cada día. Y no solamente tenemos que reparar la infraestructura, sino reparar nuestra relación con Dios, nuestro caminar con Dios. Por eso tenemos que estar siempre en los caminos, entendiendo los propósitos de Dios en nuestra vida. La mejor herencia que usted puede dar a sus hijos no solamente es el dinero, no solamente la infraestructura o las casas o las propiedades, sino la mejor herencia como creyente es que él confíe plenamente en su vida en Dios. Porque el dinero se acaba, las casas también se pueden perder o se acaban, pero lo que no va a cambiar es el corazón que esté conectado a Dios. Y eso le tiene que dejar a su siguiente generación. Eso le tiene que dejar usted también a la iglesia en la siguiente generación. Que puedan decir, en el año 2006 se inauguró este lugar y ahora vemos que Dios fluye y hace las cosas, no este lugar, sino lo que los corazones unidos hicieron, y ahora yo también hago en mi tiempo la gloria de Dios para extensión del reino de los cielos. Así que en la iglesia podemos tener nuevos ambientes que glorificamos y agradecemos a Dios por eso, pero la iglesia tiene que seguir evangelizando. La iglesia tiene que seguir discipulando, la iglesia tiene que seguir orando y la iglesia tiene que seguir sirviendo a Dios y a la sociedad para un cambio, una transformación, un impacto glorioso de Dios en este lugar, en esta ciudad y en esta provincia, en lo cual la iglesia siempre va a ir adelante, siempre va a ir adelante de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y hoy nos podemos levantar, como dice la palabra, podemos levantarnos, ¿verdad? Nos ponemos de pie y podemos levantarnos y decir al Señor, edifica mi vida, edifica en este momento. Quiero tener más y más de ti. Edifica mi vida, edifica mi familia.
Sigue edificando tu iglesia, oh Señor. Sigue haciendo esa obra en nosotros. Jesús nos dio la promesa que edificará su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ese es el propósito, que Dios nos cubra con su poder y su gloria. Que muchas cosas podrán venir, pero si la iglesia está unida, si la iglesia está creyéndole a Dios, grande obra hará en cada uno de los corazones y unidos para su gloria. Amado Señor, nos acercamos en esta noche a ti, sabiendo que tú eres grande y maravilloso, Señor, y agradeciéndote por todo lo que has hecho aquí en la iglesia Aposento Alto, Señor. Agradeciéndote a ti por tus maravillas, agradeciéndote a ti, Señor, porque estás edificando, agradeciéndote a ti, Señor, por esta infraestructura, Señor. Pero más importante también, queremos agradecer porque tú edificas nuestro corazón. Queremos agradecerte, Señor, porque nos enseñas a vivir con total libertad, y que esa libertad nos ayuda a entender que nosotros tenemos que adorarte en espíritu y en verdad, a entender, Señor, los propósitos de levantarnos, a entender, Señor, que cada uno de nosotros somos importantes en tu obra, que unidos en espíritu y en el propósito tuyo, Señor, para esta congregación, tú vas a estar haciendo la obra, Señor, gloriosa en cada una de nuestras vidas. Oh poderoso Dios, santo, 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 Señor, tú estás, Señor, ayudándonos en cada momento. Hoy, Señor, con nuestro corazón sincero delante de ti, podemos decir, Señor, nos levantamos, Señor, en el sentido espiritual. Nos levantamos, Señor, también para ser de ayuda a la visión que has puesto en el pastor, Señor, a la visión que has puesto en todo el equipo, Señor, de esta iglesia, que son los propósitos tuyos, Señor. Oh poderoso Dios, yo quiero edificarme, yo quiero unirme. Podemos decir eso para que podamos seguir viendo tu gloria, Señor. Podamos seguir viendo tu gloria en mi vida, podamos seguir viendo tu gloria en mi familia, puedas seguir viendo tu gloria en este lugar, Señor. Tu gloria, Señor. Oh poderoso Dios, que nos sigamos levantando, Señor, y que tú edifiques, Señor, nuestra vida, que tú edifiques, Señor, nuestro templo, que tú edifiques, Señor, todo lo que tú haces aquí en la iglesia. Oh poderoso Dios, gracias, Señor, porque queremos seguir creciendo. Gracias, Señor, por este lugar, Señor, que va a seguir siendo de bendición. Oh poderoso Dios, este lugar, Señor, donde tú transformarás vidas, en este lugar, Señor, donde tendremos un rol importante para que tu evangelio siga extendiéndose. Poderoso Dios, gracias por todo lo que tú haces y seguirás haciendo. Gracias, Señor, por entender y comprender tu palabra. Gracias, Señor, por estar con nosotros en este lugar. Gracias por todo lo que tú has hecho y seguirás haciendo, Señor, hasta que venga por segunda vez. Quiero ser clave en tus propósitos. Oh poderoso Señor, santo eres tú. Gracias por todo, Señor. Oh poderoso Señor, y puedo levantar mis manos como dice tu palabra y decir: damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios.